Infórmese que usted nació y no sabe dónde nació. No le interesa saber dónde nació. Porque hay gente que tiene ese problema, ¿usted sabe? No sabe dónde nació. Va al pueblo y no lo busca. Lo encuentra y lo busca y no lo encuentra. Es triste, ¿no? Tiene que falsificar un documento para que diga dónde nació. Y por eso mucha gente tiene menos edad. Como no se encontró, sacó una partida de nacimiento falsa y después son menos edad. Es cierto. Gloria al Señor. Por aquí yo siento que nos pasan los 20. Lucas capítulo 2. Evangelio según San Lucas capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo hasta el 7 y ahí vamos a seguir leyendo. ¿Cuándo trajeron Biblia? Amén. No confiamos uno, no hay problema. Vamos a lo que la pague es suficiente. ¿Lo tenemos, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Amén. Dios es muy ordenado, amén, en su palabra. Su palabra tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Y vemos acá que dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Edicto. Y la palabra edicto es un mandato publicado por las autoridades competentes de ese tiempo. Un edicto, o sea, una orden pública, ¿no? Por el gobierno competente de ese tiempo, que era el tiempo de Augusto César, que fue el primer gobernador de Roma. Amén. Augusto César, él gobernó aproximadamente antes de Jesucristo y después de Cristo. Pocos años, ¿no? Ya tengo los datos acá, ¿verdad? Entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Fue el primer emperador. Y fue el que puso ese edicto, ¿no? Para que la gente fuese empadronada. Pero esto era el propósito del Señor. Amén. Dios se vale de todo para que su palabra se cumpla al pie de la letra. Amén. ¿Por qué? Porque José y María vivían en Nazaret. En Nazaret. Y cuando hay un censo, usted tiene que ir a la ciudad donde usted nació. ¿Ok? Entonces José y María vivían a 120 kilómetros de distancia de Belén. Porque él era descendiente de David, José. Y eso es lo que el Señor indiscutiblemente hace cuando nosotros, ¿verdad?, estudiamos detenidamente la palabra y nos gozamos. Nos gozamos, ¿me entienden? Porque ¿a dónde fue que nació Jesús?
fue? En Belén. ¿A dónde fue? En Belén. ¿Verdad? ¿Y dónde fue profetizado eso? ¿Quién lo profetizó? Vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Amén. El profeta, ¿verdad? El Señor usado por el profeta 650 años antes. La veracidad de la palabra es gloriosa, hermano. ¿Verdad que sí? Pero bien, busca Miqueas capítulo 5, versículo 2, mientras yo, ¿verdad?, sigo aquí. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, ya dijimos, ¿no? Un edicto, ¿verdad? Un mandato publicado por la autoridad competente. De parte de Augusto César, que era el emperador, ¿verdad? El primer emperador de Roma en aquel entonces. Que todo el mundo fuese empadronado o fuese censado, según el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Estaba a 120 kilómetros de distancia. ¿Cuánto podía tardarse alguien en aquella época? En aquella época, ¿no? Donde yo nací, en San Salvador, donde mi papá era, hay 100 kilómetros. En carro uno llega en 1 hora, pero en aquella época eran aproximadamente 3 días. En camino, en el desierto, 3 días. Belén. Amén. La palabra Belén o Betlehem significa la casa del pan. Y todo eso tiene relación con Jesús. Todo tiene relación con Cristo. Porque Jesús es el pan de vida. Amén. El maná que bajó del cielo. Él es la palabra viva. Amazona. Él es la palabra viva, la palabra viviente. Es el verbo de Dios. Amén. Él es la Biblia caminando. Amén. El pan de vida nació en la casa del pan. Entonces, hermano, en Belén. Pero ¿qué es lo que dice Miqueas? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Amén. Ahí está en la pantalla para aquellos que, ¿verdad?, están con sus bebés y no pueden. Dice, pero tú, Belén, pero tú, casa del pan, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Mire la parte última del versículo, es poderoso, si lo leemos detenidamente. Y sus salidas, esa versión antigua, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. Voy a leer la versión que yo tengo. Dice, tú, Belén Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pues de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes le remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Amén. Está hablando de Jesús. Amén. Que siempre ha existido en la eternidad. ¿Verdad que sí? Amén. Jesús se encarnó. ¿Verdad que sí? Jesús se encarnó. Pero Él es Dios. Jesús es Dios. Dios es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y entonces ahí hay una confusión para la religión. Para la religión. Al decir que como Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Lo cual no es así. Amén. Lo cual no es así, ¿verdad? María fue la madre de Jesús humano. Amén. Pero no la madre de Dios. Y después vamos a leer Mateo capítulo 2.
Pero esas últimas palabras de ese versículo son poderosas. Sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Amén. Yo quiero que leamos otra porción bíblica en Génesis capítulo 49, versículo 10. Una palabra que quizá usted la ha leído, pero no la ha entendido. ¿Todos estamos aquí, hermano? ¿Todos estamos aquí? Jacob está bendiciendo a sus hijos, ¿verdad que sí? Lo está bendiciendo a cada uno de ellos. Pero acá en este versículo, bendiciendo ahí a uno de sus hijos, le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. La palabra Silo se está refiriendo al Mesías. Al Mesías. Amén. ¿Alguien me pasa, por favor? Se le fue la batería, Entonces la palabra Silo significa el enviado o el Mesías. El centro de Judá estaba caído en los tiempos de Jesús. Judá era una provincia romana. Amén. Si usted escucha a un predicador decir que es de Siria, pues es lo mismo, porque Siria estaba bajo el imperio romano. Y entonces el centro estaba caído. Pero Silo, o sea Jesús, amén, iba a venir para poder levantar el cetro de Judá. Amén. O el trono de David. ¿Verdad que sí? Pues Jesús es descendiente de David, ¿no? ¿Verdad? Jesús es descendiente de David. Así que vemos acá, entonces, hermano, ¿verdad?, cómo se cumple la palabra del Señor acerca de que Jesús nació en Belén. Dice que José subió a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. David había nacido en Belén. ¿Se recuerdan cuando Samuel fue a ungirlo? ¿Quiénes han pasado por ahí alguna vez? ¿Sí han pasado por ahí? ¿Verdad? Cuando el Señor manda a ungir a David, él llega a Belén, ¿verdad? Y ahí unge a David, ¿no? Porque ahí era su padre Isaí. Entonces David, pues, de su descendencia es Jesús. Dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. María estaba comprometida con José, pero José no la había conocido. ¿Saben que sí? ¿Entienden esa palabra? Sí. Amén. José no había tenido, o sea, María no había sido mujer de José todavía. Estaba comprometida, pero no se había acostado con él. Amén. Y ustedes saben que en Mateo capítulo 2, si ustedes gustan, nos vamos a ir a otro ratito, ¿verdad? Habla acerca de cómo el ángel se aparece a aquella jovencita que era virgen, que estaba comprometida con José, ¿no? Y milagrosamente ella queda encinta, ¿verdad? Porque el ángel, pues, Gabriel, se le aparece: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Es escogida por el Señor, ¿verdad? Era una joven pura. Y fue milagrosamente, ¿verdad? La envolvió el Espíritu Santo y puso ahí en sus ovarios a Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo milagro, ¿verdad? No trate de entenderlo. Si alguno de ustedes es muy inteligente y quiere aprender a ser científico, jamás entenderá las cosas que son de la fe. ¿Me entienden? ¿Verdad? Porque esto es a través de la fe nada más. Sin embargo, los científicos que no creen en el Señor ni creen en Jesús, cuando la tierra tiembla, le piden a Jesús, pero no entienden cómo Jesús nació. Amén, ¿verdad? Pero fue un milagro tremendo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, pues, hermanos, vemos acá
Dice que él estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Y entonces, ¿verdad? Cuando ella estaba encinta, antes de que el ángel se le apareciera, ¿verdad? Que José, que era de la descendencia de David también, que ellos suben a este censo, a este empadronamiento, ¿verdad? A Belén, ¿verdad? Y Mateo habla y dice que pues bueno, José era justo y cuando se dio cuenta que María estaba encinta, él creyó que ella había pecado. ¿Verdad que sí? Entonces él quiso dejarla, irse a escondidas, porque no quería difamarla, porque la amaba. Miren qué clase de hombre, ¿no? ¿Verdad? No empezó a gritar, no, se fue, ¿verdad? Y se fue, pero el ángel se le apareció en sueño. No la dejes, porque lo que está en ella, del Espíritu Santo es. ¿Verdad? Y entonces él se quedó, ¿no? Él se quedó ahí, ¿verdad? Y entonces va con ella. Dice aquí la palabra de Dios que aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero bien, antes de llegar ahí, quiero que leamos otro versículo donde 700 años antes otro profeta habla acerca de esta joven virgen, ¿no? Usted que lee la palabra del Señor y que es predicador, usted ya sabe dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde? Isaías 7:14 está ahí. Amén. Lo leyeron hoy, ¿verdad que sí? Amén. Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios: pues ahora el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tremendo, ¿no? Tremendo el Señor, ¿verdad que sí? Pero bien, ¿verdad? Hablando de ese censo, ¿no? El Señor, ¿verdad? Para que se cumpliese lo que el profeta Miqueas, o para que se cumpliese su palabra dicha por el profeta Miqueas, que se iban a hacer en Belén, el empadronamiento, ¿verdad? Sucede y cuando él va a Belén, es cuando da luz ella. Cuando da luz ella, ¿verdad? La vez pasada yo dije, voy a decir cuándo fue que nació. Porque es una intriga que hay en uno. Es una pregunta que hay en uno. ¿Me entiende? ¿Verdad? Porque nosotros decimos, no nació hoy, ¿no? ¿Verdad? Entonces quizás algunos hermanos quizás no vinieron hoy porque son muy religiosos y creen que nosotros estamos mal. No, nosotros estamos bien. Estamos bien. Amén. Que si la gente celebra eso, pues qué bueno, aunque equivocadamente lo celebra, pero está celebrando el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Amén. ¿Verdad? Nosotros no celebramos la fiesta que ellos celebran, pero sí, indiscutiblemente, el nacimiento de Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Hay un dato de un rabino, ¿no? De un rabino, ¿verdad? Que debido a lo que dice en el versículo 8 de Lucas capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, donde pensamos, donde dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ese versículo, quiero aclarar algo. La Biblia fue traducida del hebreo al griego. ¿Ok? Y esta Biblia que tenemos fue traducida del griego al español. La Reina Valera, la que todos compran, fue traducida del griego al español por sacerdotes católicos. ¿Ok? Entonces ciertas palabras que están acá están desde el punto de vista griego, pero no desde el punto de vista hebreo. Que cualquiera, ¿verdad? En mi época, cuando se está Jesús, decíamos nosotros, ¿qué nos importa eso? Sin embargo, allá, como pasaron los años, me di cuenta que sí importa. Sí importa. Amén. Estudiar la palabra de Dios bajo la forma de vivir de aquellos tiempos, que son tan diferentes ahora. Tan diferentes ahora. Entonces, según un rabino, había pastores que estaban cuidando sus animales en aquella época.
Entonces él dice que en aquella época, ustedes saben que el clima ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, inclusive aquí ha cambiado. Inclusive aquí ha cambiado, porque en los tiempos de invierno, hace aproximadamente 30, 40 años acá, dice la gente de aquí que la nevada a usted le llegaba hasta el cuello. Cubría los carros totalmente las nevadas y nadie podía salir. Ahora no, hoy. Nosotros con unos copitos así ya no venimos a la iglesia. Y antes hasta aquí estaba la nieve, ¿no? Cubría totalmente los carros, ¿verdad? No se enoje, por favor, ¿no? ¿Verdad? Ya cubría los carros, me contaron bien cuando yo recién vine acá. Entonces el rabino dice que en aquella época, ¿verdad? O en esta época, el invierno en Israel comienza a partir del 15 de diciembre. Y nadie puede soportarlo. Los animales entonces no pueden soportar el clima del invierno. Entonces los animales tienen que estar guardados, ¿no? Bajo techo, ¿verdad? En los establos, cubiertos por el frío. ¿Para qué dice el versículo 8? Que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias, ¿verdad? En la noche, de la noche sobre su rebaño. En invierno nadie va a estar afuera guardando los animales, los tiene guardados. Entonces él dice, ¿verdad? Que el Señor en esa época de la Pascua, en esa época, ¿verdad? En esta época que se celebraba la fiesta también de los tabernáculos, ¿verdad? Que de las fiestas, una de la séptima fiesta de las fiestas tan importantes que el Señor le dijo a Israel que celebrara en Levítico capítulo 23. Y era la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, donde todos los israelitas salían fuera de sus casas y ponían tiendas de campaña para recordar su peregrinaje por el desierto después de salir de Egipto. Amén. Entonces Sukkot, ¿verdad? Entonces Sukkah es la palabra plural de Sukkot. Él dice, si había pastores que estaban ahí, dice él, es porque el punto de vista del traductor de la Biblia fue griego y no hebreo. Por lo tanto, dice el Mesías no nació en un pesebre. Eso sale fuera de nuestro pensamiento hebreo. Porque el versículo 7 dice que él fue acostado en un pesebre, ¿no? O nació en un pesebre, ¿qué dice? Amén, ¿verdad? Y que no podía estar ahí entre medio de animales sucios, sino que Jesús nació en una suca, que es una cabaña temporal que se celebraba en aquel entonces. Lo está diciendo un rabino. Lo está diciendo un rabino que sabe sus costumbres. Tremendo, ¿no? Entonces, si eso es así, de hecho es así, yo lo creo. Jesús entonces nació en la fiesta de Sukkot. ¿Ahí todo está dando un comentario ahí? ¿No? Entonces Jesús nació, acuérdense que en los meses del calendario hebreo, como el mes de Nisan, ¿verdad? Cuando fue la Pascua, se recuerda, Nisan es los últimos días de abril, principios de marzo, abril, finales de abril, finales de marzo, ¿verdad? Cuando Israel, ¿verdad?, salió de Egipto, ¿no? Que celebraron la Pascua, ¿se recuerda? Y así. Entonces, la fiesta de los tabernáculos está a finales de septiembre y octubre. Entonces, basado en estos versículos, Jesús nació prácticamente en septiembre. En septiembre. Amén. Finales de septiembre, principios de octubre. Que era otoño, o que es otoño en las tierras bíblicas. Pero no pudo haber nacido en la fecha de hoy, porque es invierno. En las tierras bíblicas. En aquella época era mucho peor el invierno todavía. Ustedes se imaginan, 2000 años atrás, cómo era el clima. O cómo era el calor quizás en otros países. Que no había en casa en Achifuria, donde vivimos nosotros, ¿verdad? Donde nacimos nosotros, no había en casa, ya eran montañas, habían tacuacines, lobos, tigres, qué sé yo, ¿verdad? Ahora ya no hay ni lugar ya donde levantar casas. Pero en aquella época, ¿verdad? En aquella época, usted se imagina, esas partes donde nosotros venimos a nacer, ahí no había nada, ahí eran montañas. Pero en aquella época, no, allá, ¿verdad? Era terrible, ¿no? Lo que era el invierno. Entonces ese es el dato que yo quería compartir con ustedes, los cuales estoy consciente que así es, ¿verdad? Amén, y que es importante saberlo. Es
Es importante saberlo. Amén. ¿Verdad? Estudiar las costumbres bíblicas, de las tierras bíblicas. ¿Me entiendes? Y no verlo desde el punto de vista centroamericano, y somos centroamericanos. Ese es el error cuando cometemos nosotros, cuando vemos el punto de vista centroamericano, o mexicano, o suramericano, y es por eso nos inventamos tantos mandamientos de hombres sacados de la palabra de Dios, que no quiere decir eso el Señor. ¿Me entiendes? Es por eso. Así es que, de verdad, es importante verlo, ¿no? Verlo. Así es que, hermanos, vemos acá la importancia, ¿no? Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 2. Amén, ya vimos ahí la Virgen, ¿verdad? Mateo capítulo 2, nuestra hermana licenciada Liña, que está ya un poco aburrida, ¿no? Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en día del rey Herodes. Aquí le voy a dar otro dato. Ese rey Herodes era descendiente de Herodes el Grande. Este rey Herodes, ¿verdad? Era edomita. En otra palabra, era hermano de los judíos, porque era descendiente de Esaú. Este Herodes de esa época, ¿no? De esa época. Dice, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra mago no está bien ahí. Eran unos sabios, como lo dice Lucas. Lucas era médico, de carrera secular, ¿verdad? Entonces él se expresa un poco mejor. Pero venían del oriente. ¿Cuál oriente? Era Babilonia, porque recuerde que después que fueron llevados cautivos, no todos regresaron a Jerusalén, sino que muchos se quedaron viviendo ahí en Babilonia y muchos regresaron. Entonces acá cuando dice, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, cuando Jesús nació de Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios o unos rabinos, es lo correcto, o unos rabinos que estaban en Babilonia, lo cual el Señor les reveló que Jesús había nacido, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero miren lo glorioso del versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta, hermana Verónica? Miqueas. Amén, Miqueas. ¿Verdad? El profeta Miqueas, capítulo 5, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Versículo 2. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pues el profeta. Y ahí lo explica el versículo 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de las principales de Judá, porque en ti saldrá un creador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto, y ahí sigue hablando, ¿no? Acerca que llamó en secreto porque quería adorar. Pero lo importante es que Jesús, desde que vino, desde que nació, turbó a la gente. Turbó a los reyes. Porque Herodes se turbó y toda Jerusalén. ¿Cómo que hay otro rey? Si yo soy el rey. ¿Verdad? ¿Cómo que hay otro rey? Y empezó a ir a buscar, ¿verdad? Porque eran asesinos estos reyes. Eran sanguinarios. Eran reyes. Si usted estudia la vida de los reyes, esta gente, hermanos, con tal de estar en el poder, mataba hasta a su propia mamá, si era posible. Hermanos, lo que sea, ¿verdad? Que ellos veían que se ponía en su camino para quitarle su poder. Ellos querían estar en el poder. Esa es la ambición del ser humano. Amén. Hay gente que quiere escalar parándose a usted en la espalda. ¿Verdad que sí? Amén. No importa si usted los ha burlado, con tal de lograr a ellos lo que ellos quieren. Gracias a Dios que en Cristo nosotros hemos aprendido a amarnos y a respetarnos, ¿no? Aunque nos cuesta amarnos, pero estamos ahí queriendo intentar amarnos, ¿no? Amén, hermano. Y ayudarnos, ¿verdad que sí?
Amén. Ese es lo glorioso del Señor. Así que vemos ahí, ¿verdad? Otra afirmación de lo que estamos aquí viendo de una manera rapidísima. Amén, que vamos a terminar esto, ¿verdad? Así que, hermano, vemos entonces, ¿verdad? La palabra, pues, Silo ya lo vimos, ¿verdad? ¿Quién es Julio César? Ya nos dimos cuenta que empadronar es censo. Ya vimos también que Belén significa, ¿qué, hermano José, que les dijimos? Casa del pan. Casa del pan. ¿Ven? Bonito, ¿no? Bonito nombre, ¿verdad? Casa del pan. Acá le vamos a poner otra hora nosotros. Casa del pan. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que tener cuidado porque la gente llega y encuentra con los palos. Casa del pan de aquí. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos ahí también se dice 49:10. Silo significa el Señor, ¿verdad? En Mateo 2:1 también dice que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Ya lo explicamos. En aquel tiempo unos sabios pues venían desde el oriente, que es Babilonia, llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces vemos ahí, ya, nació de una virgen. También lo hemos visto, Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué no puede creer eso? A menos que uno le falte mucho conocimiento, ¿verdad? Y estoy de acuerdo en eso, porque al principio que uno comienza en el Señor, pues uno no sabe. Hay muchas cosas que uno no las entiende, ¿verdad? Pero ¿cómo uno, verdad, no va a creer al paso de los años de que esto fue real si Dios es el creador de la vida? Amén. Amén. ¿Verdad? Si no comienza a pensar cómo fue que el Señor le dio vida a Adán. Póngase a pensar eso. Póngase a meditar. Su mente volará. Y tendrá muchas preguntas usted. ¿Cómo el Señor forma a ese ser humano del barro y le sopla aliento de vida, que es el Espíritu? Y Él abre los ojos. Y esa sangre que está corriendo en sus venas, ese gen, ese ADN, wow. Amazonas. Hay tantas cosas gloriosas, hermano, cuando uno estudia la palabra del Señor. Amén. Y es por eso que cuando nosotros caminamos y procuramos agradar al Señor y estudiamos la palabra de Dios y te das cuenta que eres tú hoy en el Señor, es algo glorioso. Y es por eso, hermano, de que cuando celebramos el nacimiento de Cristo, no podemos decir lo importante es que nació en mí. No es posible eso. Tenemos que investigar en verdad acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Dios, para poder entender. Por eso Jesús mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Amén. Y esto es lo que estamos hoy aquí, no escudriñando a profundidad, sino que viendo los versículos que ya están ahí. Ya están ahí. Amén. Donde el Señor nos enseña cómo el Señor, el Padre, ¿verdad? Cómo el Señor va cumpliendo su palabra en su programa celestial, se va cumpliendo en la tierra. Cada palabra que le ha dicho se va cumpliendo, y cómo Él mueve, cómo Él hace que Augusto César, ¿verdad? Promulgue ese censo, ese empadronamiento, ¿verdad? Provocando y empujando para que su hijo nazca en Belén, como está escrito en su palabra. Es tremendo, hermano, es tremendo. Es tremendo cuando estudiamos de verdad detenidamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso de verdad es glorioso. Amén, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros en verdad hoy en Jesucristo? ¿Cómo es que una persona, cuando ha venido a Cristo Jesús, amén, ¿verdad?, puede en verdad, hermano, jamás ser la misma cuando se aleja de Cristo? Jamás su vida, jamás es feliz. Tiene que volver a su Creador, tiene que volver a su Hacedor, tiene que volver a su Señor, tiene que volver a su Salvador. De lo contrario, no hay paz en su corazón. No hay paz en su corazón, aleluya. Porque Jesús, ¿verdad?, nació aquel niño, como dice la palabra del Señor, hablando otro versículo poderoso de la palabra de Dios. Amén. En Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido,
Un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Amén. Cuando el Señor abrió nuestro corazón, amén, y Él nació en nosotros como usted y yo lo decimos, amén. Él nació en nosotros, lo dejamos que Él naciese en nuestra vida. Nosotros venimos a hacer, si lo queremos hablar desde el punto de vista griego, desde el punto de vista tradicional. Nosotros venimos a hacer el pesebre para que Él naciera y no queremos quitar eso de ahí, ¿verdad? Nació en nosotros, amén, como el Señor vino a poner paz en nuestro corazón. Como el Señor hoy nos aconseja, amén, con consejos admirables, con consejos tremendos, que si alguno de verdad, hermano, se determina a acatar cada consejo de este Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás en la vida fracasa. Jamás en la vida ve ninguna derrota. Jamás en la vida se sentirá solo, porque Él está con nosotros las 24 horas del día, siempre. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Parece glorioso de verdad. Amén. En estos días, aunque no sea real, aunque no es así como se dice, pero a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de la verdad. Porque la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Hay la verdad. Hay fechas. Amén. Hay festividades. Todo tiene cumplimiento. Entonces, nuestra labor es descubrir esa verdad. Descubrir esa verdad, amén. Pero no podemos decir, no importa si nació aquí o nació yo, no importa si esto y nos vamos o nos quedamos, no importa quiénes seamos, lo importante es que seamos salvos. No, usted tiene que conocer su identidad en Cristo. Tiene que conocerla, amén. Y nunca se ponga a reír, ¿verdad? Como que si estamos burlándonos cuando decimos, usted es un príncipe, usted es una princesa, porque lo somos. Lo somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Somos, ¿cómo le diría? Como dice Isaías 53, somos linaje de Él. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora. Claro que sí. El día en que Cristo entró en nuestro corazón, ese día nuestra vida fue totalmente transformada. Nuestro mundo fue transformado. Nuestros pensamientos fueron transformados totalmente, sin importar los problemas que estamos pasando, o las inquietudes, o las tentaciones, hermanos, que estamos pasando. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted está en este mundo, pero usted no pertenece a este mundo. Amén. Usted pertenece al cielo. Usted es hijo del Señor. Por eso cuando usted peca, usted se siente mal. Cuando usted miente, usted se siente mal. Cuando usted no cumple con la Biblia, le dice que lo haga, que haga lo que dice, usted se siente mal. ¿Por qué? Porque el pecado en usted ya no puede esclavizarlo. Aleluya. Porque ahora usted conoce la verdad. La verdad de por qué aquel bebé nació de aquella virgen. El plan de Dios eterno. ¿Por qué nació? Porque las palabras de Dios tienen cumplimiento. 700 años uno, 650 años el otro. Génesis, más todavía. Cientos de años atrás, hablando de Jesús. De su venida, hasta que en los tiempos, hasta que en el calendario del Señor se cumple al pie de la letra 2000 años atrás. Un poco más de 2000 años atrás. Amén. Es algo glorioso, ¿verdad que sí? Jesús nació en esos meses de septiembre, octubre. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Sí importa. Claro que sí. Así como importa el día en que usted nació en Cristo. Y es importante que si usted se acuerda, anote en un cuaderno este día como usted anota, espero que lo haga. Anote el día que nació su hijo o su hija. Tenga un cuaderno y diga: este nació a tal hora. Porque si no lo hacemos, es nuestra cultura. Es nuestra cultura. ¿Entiendes? Que jamás nos enseñaron eso a nosotros. ¿Verdad que sí? Pero qué bueno es el día tal
Jesús me llamó a su presencia. Ese día mi corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Y ese día mis pensamientos, mi forma de vida, mi forma de ser fue transformada por Jesús, el Hijo de Dios. Qué glorioso en las memorias ahí. En las memorias ahí, amén. Tremendo, ¿no? Si no lo ha hecho y se acuerda, anótelo en un cuaderno. Anótelo. Porque algunos de ustedes, incluyendo a alguien que quiere mi sangre, ¿verdad? Escriben a veces su diario, o lo escribían ya no más. Un padre escribe en su diario todo lo que les pasa, todo lo que ha sucedido. Qué glorioso es, en verdad, hermano, que nosotros de verdad escribamos las cosas que pasamos en el Señor ahora. Amén. Nuestra vida es diferente ahora. Gracias a Cristo. Gracias a Jesús. A Él que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Denle un aplauso a Cristo bien fuerte. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Ese es el pequeño estudio de hoy. Amén. Y espero que le haya servido a usted de bendición. Amén. Pero sin embargo, no, todavía no. Sin embargo, si alguno quiere reconciliarse con Cristo hoy, puede hacerlo. Puede hacerlo, amén. Los jóvenes. Está Jimmy, está Uriel, está Gerson, ¿verdad? Está este joven que ha venido con Jennifer. Está ahí también Praxis, segundo, ¿verdad? ¿Quién más no sé que quiera en este día reconciliarse con Jesús? O aceptar a Cristo. O aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. O volver a Cristo. O volver a Jesús. Amén, porque jamás tu vida va a ser feliz sin Cristo en tu corazón. Amén, jamás nadie es feliz cuando es tocado por el poder del Espíritu Santo. Jamás. Amén, y si más tarde te mueres, pues te vas a la presencia del Rey y Señor de Señores. Amén. Así que yo hago ese llamado. Que algunos de ustedes quieren reconciliarse con el Señor. Suéltate del pecado. Deja que Jesús te rompa esas cadenas. Amén, a eso vino aquel príncipe de paz. Consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, aleluya. Desde sus orígenes, hablando de su preexistencia en la eternidad. Es glorioso, hermano. Es glorioso estar en Cristo. Aleluya. Esto no es una. Por eso nunca se me debilite. Amén. Aunque sintamos que el mar se embravece. Aunque sintamos que el río venga como río, no podemos nosotros movernos de nuestra fe en el Señor, porque Dios es veraz. Amén. Y Él siempre se levanta a favor de sus hijos. Él está con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Él está aquí entre nosotros. Él está en nosotros. ¿Alguien quiere reconciliarse con Jesús en esta noche? Nadie. Decía una hermana hoy, o alguno de ustedes que tal vez sienta que no ha vivido este año, porque basta de promesas a los fines de año. A mí basta de presencia de pregunta. Es tiempo de buscar de Dios en cualquier tiempo y en cualquier momento. Hay que consagrarse al Señor. Hay que buscarle, hay que amarle, amén, para poder entender quiénes somos nosotros hoy en el Señor. No somos cualquier cosa, hermano. Somos el pueblo de Dios. Somos la sal de la tierra. Dios ruega a través de nosotros. Dios ruega a los hombres, a los seres humanos, reconciliados con Dios, a través de usted y a través de mí. Miren qué glorioso. Qué glorioso. Amén. Su vida suya, a mí me encanta pensar en eso, aunque a veces se escucha feo, pero no para mí. Porque es verdad, nuestra vida ahora ya no huele a pecado. Nuestra vida ahora huele a Cristo. Huele a Cristo. Porque aún sus pensamientos, aunque a veces su mente es atacada por pensamientos vanos y pensamientos feos, pero cuando usted está metido con el Señor, sus pensamientos son pensamientos buenos. Aleluya. Y los pensamientos malos no pueden atrapar su mente. Amén, porque son más los pensamientos buenos que hay en usted que los pensamientos malos. Aleluya. Amén, y usted se sobrepone en el nombre de Jesús. Aleluya, para estar en victoria siempre, hermano. No somos nosotros. Más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Amén. Así que doy gracias a Dios. ¿Nadie quiere reconciliarse con el Señor? Amén. ¿Nadie? Todos también. Todos están echando fuego. Amén.
Gloria a Jesús. Así que dé un gloria a Dios bien fuerte para que quede grabado ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! Amén, aleluya. Nuestro camarógrafo profesional, gracias.